Bueno, pues rápidamente vamos a hacer entonces la figura formada por dos cilindros que se cortan, ¿vale? Es lo que se llama una mordedura, ¿no? Entonces dibujamos los ejes. Entonces cogemos la referencia del papel ahí en la parte superior y ya marcamos los ejes. Cojo aquí este eje, será para una circunferencia. Cojo ahora este otro eje para el alzado. Vale, ya tengo dos ejes. Y ahora lo que voy a hacer aquí, a ver, desplazo esto, a ver si todavía tengo aquí bien la orientación. Entonces dibujo, por ejemplo, aquí la planta de la figura. Voy a hacer aquí la línea de tierra, desplazo la regla, hago aquí el segmento de mayor grosor y ahora voy a colocar la base del cilindro aquí. Vale. Y vamos a hacer que, por ejemplo, bueno, vamos a darle, por ejemplo, el tamaño de esta circunferencia. Vale. Entonces coloco aquí la circunferencia para la base, entonces debo ampliar aquí el eje. Cojo aquí el punto central. Recordamos que el punto central debe tener la línea más larga. Y marco aquí la posición de una ortogonal por ese punto. Vale. Pues desplazo la regla, cojo la referencia de la línea de tierra. El trípode aquí que me está molestando. Entonces tengo ya aquí el eje. Vale. Recordad que estas deben ser líneas más finas que las del dibujo. Vale. Y siempre vamos a colocar los ejes correspondientes al centro y el eje longitudinal. Vale. Siempre que hay cilindros marcamos los ejes de los cilindros. Vale. Bueno, por último cogemos la circunferencia. Vamos a coger esta, por ejemplo. Entonces nos marca ahí ya la posición de los ejes, como veis. Debemos centrarla bien. Y tenemos ya que la figura queda aquí. Bueno, pues esta será la planta de la figura. Vale. Y ahora sacamos un cilindro más pequeño, dijimos. Vamos a coger, por ejemplo, el cilindro este de la esquina, de diámetro 22, ¿vale? Entonces lo que haremos será coger estas dos medidas aquí. Fijaros que llega desde este punto hasta este. Vale, entonces sacaremos por ahí el cilindro y ya tenemos la planta de la figura. Vale. Entonces cojo la referencia de la línea de tierra, por aquí saco una línea horizontal y por aquí saco otra. Bueno, ni que decir tiene que esta medida tiene que ser igual que esta, ¿vale? Bueno, hasta aquí supongo que nadie habrá tenido problemas. Vamos a terminar aquí el cilindro. Y aquí abajo lo mismo. Traemos aquí la línea. A ver. Y la traemos hasta aquí. Bueno, por último, el eje lo debemos siempre prolongar más allá de la figura. Ojo con esto. Es el eje del cilindro, eje de simetría también de la pieza. Y aquí el centro de la figura, esto debe pasar por encima. Y ahora hacemos el alzado de la figura, ¿vale? Hasta ahí no creo que nadie tuviera problemas, ¿no? Entonces hago aquí la línea del eje, desplazo esto, puedo hacer si quiero una línea muy fina. Y ahora aquí ya coloco la altura del cilindro, le voy a dar una cualquiera. Y aquí también hago la línea del cilindro, una muy fina, y aquí la línea base del cilindro donde se enlaza el otro. Bueno, por último este mismo cilindro pues lo voy a colocar aquí, ¿vale?
y voy a calcular su intersección. Entonces, fijaros, para calcular la intersección de dos cilindros que se cortan ortogonalmente, entonces tengo aquí este cilindro, entonces fijaros que esta línea y esta detectarán un punto de intersección, y esta línea puede ser la intersección de un plano con las dos figuras, ¿vale? Y esa será la forma de proceder. O sea que si yo hago planos que corten a la figura, resulta que una figura corta según esta línea y a la otra según esta, ¿vale? Este será el punto más entrante. Ahora si hago otra por aquí, pues cortará a esta y aquí abajo a esta. Por lo tanto, esa será la forma de calcular ahí la intersección de las dos figuras, ¿vale? O sea que puedo hacer aquí otro plano que corta por aquí y detecta aquí un punto de intersección en la intersección de las dos generatrices, lo mismo por abajo, ¿vale? Bueno, supongo que no será lioso esto, ¿vale? Entonces marcamos aquí el plano, la línea de intersección es esta y la línea de intersección es esta, y este será el punto de intersección. Y si hacemos esto aquí arriba podemos ir obteniendo todos los puntos de intersección. Entonces vamos a hacer alguno. Entonces cogemos, por ejemplo, el punto este, ya sabemos que va a quedar en el extremo, ¿no? Entonces ya este va a ser el extremo y lo vamos a colocar, por ejemplo, a esta altura. Vale, o sea que esta va a ser la posición exacta de ese punto, ¿vale? Ahora cogemos aquí otra sección, por ejemplo esta. Vale. Bueno, pues fijaros que esta sección viene por aquí, ya dibujo esta línea. Vale. Y ahora hay que ver exactamente dónde corta aquí, a qué altura, ¿vale? Y para eso necesitamos el perfil. Entonces vamos a hacer el perfil, dibujamos esta línea. Esta va a ser la línea del perfil, proyectamos estos puntos, este y este, y pasamos entonces esa vista al perfil, ¿vale? Pues cojo aquí este punto, lo paso aquí con línea fina, lo mismo cojo este punto, lo paso aquí y cojo también el eje central, lo paso aquí. Vale. Con lo cual ya tengo aquí en el perfil la posición del cilindro, ¿vale? Entonces dibujo el cilindro al completo y dibujo también la circunferencia con su altura real, ¿vale? Pues tengo aquí la base del cilindro, que levantando por aquí líneas verticales, o sea que hay que levantar aquí una vertical, aquí otra y aquí otra. Esas líneas deben ser finas, pero bueno. Entonces marco aquí la posición del cilindro, voy a hacer que llegue, por ejemplo, hasta aquí y hasta aquí. O sea que hago aquí la vertical y voy a terminar la figura, por ejemplo, aquí. Voy a hacer que llegue hasta aquí. Y lo mismo aquí, pues tengo la referencia esta. Bueno, pues ese ya tengo el cilindro ahí en planta, alzado y perfil. Y ahora por último tenía esta circunferencia que era esta de diámetro 22 y que viene sobre esta línea, ¿vale? Entonces sobre esta línea tengo aquí, si hago la vertical por este punto, tengo la posición exacta del centro, ¿vale? Entonces hago aquí la vertical a partir de este punto de la línea de tierra. Esto debe ser una línea meridiana y como vemos tengo que colocar aquí la circunferencia de 22, ¿vale? Pues ya la coloco aquí, a ver. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende que ese es el... Esto sería visto desde arriba, aquí tenemos el cilindro que entra, aquí lo tenemos, ¿no? Vale. Y por último iba a hacer aquí, calcular un punto, pues también lo traigo por aquí y lo proyecto aquí, con lo cual ya lo tendré, ¿vale? Entonces hago esa línea, a ver, espera que coloque esto así. Entonces decía, hago esta línea, la proyecto aquí,
Bueno, entonces hago la línea horizontal. A ver. Vemos que esa línea corta aquí, la paso con el compás. Viene por aquí. Y ahora levanto ahí una línea vertical. Bueno, y vemos que viene por aquí. Vale, eso quiere decir que esa línea corta aquí a la circunferencia por donde hago una horizontal. Vale. Entonces, fijaros, la intersección de esa horizontal con esta línea, el cilindro va a venir por aquí. La intersección, decía, de esta línea con esta horizontal me da un punto. Aquí tengo otro. Y luego tengo también los puntos del extremo que vienen por aquí. Bueno, o sea, tengo el punto más alto de la figura y el punto más bajo. Y este será su simétrico a igual distancia. A ver, que esto ha quedado muy descentrado. Esto por el punto medio tiene que pasar por aquí más bien. Bueno, pues decía, esto es el punto medio. Este punto que acabamos de calcular, ¿vale? Intersección de esta línea con esta, ya que este plano corta según este punto, levantamos aquí el punto, imaginaros el plano de corte, la línea esta, corta en este punto, subimos por aquí, pasamos por aquí, eso quiere decir que la intersección será esta curva así. Y aquí a igual distancia debajo tenemos su simétrico. Bueno, o sea que cogemos la simétrica de esta respecto al eje, teniendo ya ahí la intersección de los dos cilindros. Vale. Bueno, por último ya completamos el cilindro y ya terminamos. Entonces hacemos aquí la referencia de esta línea, hacemos aquí el segmento, este otro, hacemos aquí la vertical, el cilindro llega hasta aquí y ya lo tenemos al completo. Vale. Bueno, pues esa es la intersección de los dos cilindros. Vale. Y aquí vamos a llegar el cilindro hasta este punto. Unimos este punto con esto y llega hasta aquí. Vale. Y este llega hasta aquí. Bueno, todo el mundo entiende que esta sería la representación. Imaginad entonces la figura en 3D. Eso sí, fundamental que me coloquéis esto perfectamente alineado, ¿vale? O sea que, si esta es la planta, el alzado, fijaros que tiene la misma escala y está alineado esto con esto. Y el perfil sería esta vista girada a 90 grados, ¿vale? Bueno, y una vez que tenemos esto ya pasamos a la sonometría, ¿vale? Podríamos acotar también, entonces la acotación, lo voy a hacer aquí rápido, sería esto simplemente. Tenemos la figura en planta, tenemos este saliente, ¿no? Tenemos aquí la figura en alzado y tenemos este saliente también. Y por último tenemos aquí el perfil, ¿vale? Bueno, pues fundamental, marcar siempre los ejes de revolución de la figura, los centros de las circunferencias. Eje de revolución, centro de la eje de simetría, centro de la circunferencia y eje de revolución y de simetría. Y por último la línea con los dos segmentos. Marcamos la altura, la podemos poner aquí, 8 milímetros, cogemos aquí flechas o líneas a 45 grados y ponemos la altura real del objeto, 7 por ejemplo. Aquí marcamos el diámetro. Entonces pongo una flecha, pongo símbolo de diámetro y pues le damos el que sea, 5, ¿vale? Le damos también el diámetro a esto, entonces podemos hacer así, línea siguiendo este segmento, siguiendo esta misma dirección, diámetro 3, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esto 3, esto 5, bueno, más o menos. Y por último, distancia desde aquí, esto se convierte en continuo de aquí a aquí, longitud de aquí a aquí y longitud de aquí a aquí, ¿vale? Por ejemplo, que esto esté a altura pues 4 y esto, por ejemplo, altura 3, ya que esto era 7. Vale.
Bueno, estaría ya todo, parece ser que sí, que con estas medidas ya completamos, ¿no? Porque está el diámetro de esto. Bueno, nos faltaría esta medida. Esto lo convertimos en continuo, 8 milímetros, y aquí tenemos la distancia desde aquí al centro, ¿vale? Entonces tendríamos, pues por ejemplo, si esto mide 5, esto 2,5, vamos a poner, por ejemplo, esto 3,7, ¿no? Por poner una medida, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que tenemos todo. Tenemos este diámetro, no lo volvemos a hacer aquí porque es el mismo cilindro. Tenemos la altura del cilindro, tenemos su localización a su altura, tenemos el diámetro de esta circunferencia y tenemos distancia desde aquí al final del cilindro, ¿vale? No hace falta más, está ya completo, ¿vale? Bueno, pues como veis, esto es lo que se llama un croquis acotado. Se utiliza mucho en dibujo técnico, mejor hacerlo así, a mano alzada, porque es una forma, si hay algo que corregir, pues lo hacemos más fácil. Y si hay que corregir, no se hace una tachadura, se pondría así, por ejemplo. Un 5 corregido, pues tachamos y ponemos al lado el número real, ¿vale? Nunca se hace un borrón así, en dibujo técnico, ¿vale? Bueno, sabemos de acotar, ya solo nos queda, en principio, la sonometría, ¿vale? Entonces vamos a hacer la isométrica, ya que nos da... Fijaros que calculamos este punto, este isosimétrico respecto al eje central, que es este, con lo cual aquí tenemos estos dos puntos que corresponden a el borde, tenemos este punto que es el más saliente, que lo hemos proyectado, con lo cual hemos calculado, pues de este lado, 5 puntos de esta curva. Es una curva ladeada, o sea, no es una cónica, ¿no? O sea, es una curva ladeada que quiere decir que está en un plano curvo, ¿no? O sea, esos puntos no están en un plano. Vamos a hacerlo ahora en axonometría, ¿vale? Y para ir más rápido y no repetir todo lo mismo en el dibujo, podríamos ir cogiendo las medidas, pero bueno, vamos a dibujar los ejes y vamos a colocar la figura. Entonces, la forma de colocar la figura podemos hacer así. Yo recomiendo, vamos a hacerlo en isométrico, ya que tenemos ahí la regla. Entonces, yo recomiendo hacer el boceto. Entonces, si por ejemplo coloco aquí la circunferencia mayor y coloco aquí esto, así, bueno, pues tendría aquí esta vista. Ahora colocaría aquí la figura así. Tendría aquí este cilindro y tendría aquí la intersección. Vale. Bueno, pues fijaros que esta vista que sale aquí, corresponde a esta, ¿vale? Y esta vista que sale aquí corresponde a esta. O sea que son las tres vistas que debo colocar aquí, aquí, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si las coloco de esta manera, si quiero las coloco así, aquí un ángulo a 45, pues ya las voy a dibujar rápidamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esto, pero ya digo, para no repetir esto, vamos a recortar y pegar y así acabamos antes, ¿vale? Entonces, cuando hagáis el ejercicio, yo pondré una figura sin curvas, o si pongo curvas, pues pondré una circunferencia o algo así básico, ¿no? Entonces, recortamos la figura, las tres vistas. Pues tenemos aquí el cilindro en perfil. Tenemos aquí el alzado. Y tenemos aquí la planta, ¿vale? Bueno, pues las colocamos tal y como las tenemos aquí y ya lo que hacemos es proyectar la figura y ya está. Bueno. Entonces, si queremos hacer las formas con las medidas correspondientes a la reducción, siempre debemos hacer los abatimientos, ¿vale? Entonces hago ahí una línea en vertical. Voy a colocar los ejes, entonces partiendo de una línea vertical, hago aquí la línea vertical correspondiente al eje Z. Y ahora ya me aprovecho, como siempre, de la regla que me dé el ángulo de 120. Vale, entonces coloco aquí el ángulo de 120 y voy a colocar también, prolongo esta línea y coloco este otro ángulo de 120 y estoy ya en axonometría isométrica, ¿vale? Bueno, por último hago el triángulo equilátero, ya que en isometría me sale equilátero, y coloco las vistas y se acabó, ¿vale? Entonces voy a hacer, por ejemplo, el triángulo equilátero hasta aquí.
El triángulo está el que deja aquí, entonces un lado, ya lo marco, aquí un lado. Y para que no me salgan las vistas al revés, lo digo si alguien prefiere hacerlo así, entonces en vez de abatir hacia aquí, abato hacia aquí, desplazo. Y como es isométrico, pues bastará con colocar aquí el ángulo de 90. O sea que basta con que aquí coja un ángulo de 45. Y en vez de hacer la bisectrilla lo voy a hacer así, más rápido, ¿vale? Ya que no lo utilizamos nunca el transportador. Entonces coloco aquí el ángulo de 45. Entonces tengo aquí 45 y aquí 45. 45 aquí. Entonces hago ahí las dos líneas a 45. Aquí una y aquí otro. Vale. Y lo mismo hago aquí. Voy a hacer esta línea mejor. Vale. Entonces fijaros que para no repetir todo, como este arco corta aquí en este punto, pues ya puedo hacer esto. Coger esta medida aquí y pasarla aquí. Cogerla y pasarla aquí. Pasarla aquí y pasarla aquí. Con lo cual ya tengo ahí también los ángulos a 45, más rápido, ¿vale? Entonces tengo que aquí viene el ángulo abatido. Aquí viene el ángulo de esa cara del triedro abatido y ya tengo los tres ángulos, ¿vale? Bueno, una vez que tengo las tres, ya lo único que necesito es pues colocar las vistas. Entonces vamos a ver dónde tengo las vistas. Entonces fijaros, resulta que esta vista estaba aquí abajo, ¿no? Vale, lo veis, ¿no? Bueno, pues entonces quedará aquí. Se ve, sí. Entonces tendré que colocarla aquí. Proyecto los puntos y se acabó. Y para que no me interfieran los ejes, pues voy a recortar mejor por donde pasa la circunferencia. Así, sobre todo aquí. Aquí es donde está tocando. ¿Os dais cuenta que en la sonometría esto va a quedar en este plano? Así, sí. Entonces lo colocamos así, vale, y ya estaría. Ahora cogeremos, fijaros ahora aquí, en la perspectiva, aquí tenemos esta vista y aquí tenemos esta. O sea que esta vendrá a parar aquí y esta vendrá a parar aquí, con la altura menor aquí debajo. Aquí, vale. O sea que esta será la colocación de las tres, ¿vale? Se ve. Entonces lo único que tengo que hacer es recortarla para encajarla ahí, la voy a meter en la esquina. Entonces esto va a coincidir con el eje. Esto también. Bueno, pues ya lo puedo pegar aquí sin más, ¿vale? Igual que puedo pegar este, ya solo me queda pegar este, ¿vale? Entonces lo voy a pegar ahí también. Con lo cual ya estarían los tres. O sea, tengo este aquí. Bueno, no es que estén muy bien hechos los ejes, pero bueno. Bueno, pues para concluir, a ver si hay un pegamento aquí, sí. Así ya no se mueve la figura. Fijaros que esto habría que dibujarlo. Yo, lógicamente, para ir rápido, pues lo hago así. Esto debe coincidir ahí exactamente el ángulo de 90, lo cual quiere decir que, bueno, no está muy preciso, como decía, ¿no? Y fijaros que lo meto aquí en la esquina, ¿vale? Lo mismo, meto esto aquí en la esquina. También debe coincidir ahí a 90 grados, ¿vale? Y por último debo colocar este aquí. También aquí quedará un cuadrado, esto pasará por el centro de la circunferencia y ya tengo ahí la figura al completo, ¿vale? Bueno, pues ahora proyecto los puntos y ya se acabó el ejercicio. Ahora ya es inmediato, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta circunferencia tengo aquí, si hago la paralela a esta línea, pues tengo el eje mayor de la elipse.
que lo puedo subir aquí con una paralela a este eje. O sea que por aquí hago la horizontal y aquí hago la vertical por este punto. A ver. Bueno, pues fijaros que el eje mayor de la elipse va a ser tangente aquí en este punto y lo mismo aquí. Vale. Entonces vengo por aquí. Y ahora la circunferencia es aquí, viene por aquí tangente. Mejor es hacer la circunferencia circunscrita para ser más preciso. Pues ya hago arriba la circunferencia circunscrita, arriba la elipse la voy a trazar con mucha más precisión. Hago aquí, entonces la circunferencia viene hasta este punto y viene, como vemos aquí, perdón, la circunferencia no, el cuadrado circunscrito, el diámetro pasa por este punto, aquí lo mismo, hago aquí esta línea, entonces trazo aquí el eje de la elipse. Y ahora esto quedará igual distancia, ¿no? Se puede solapar. Si lo separo más no se separa, si hago el triángulo más grande, pero bueno, entonces esta medida será igual que esta y ya tengo ahí el cuadrado que se transforma en ese rombo, ¿vale? Entonces llega hasta aquí. Por lo tanto vendrá hasta aquí. Esto será paralelo a este eje y esto será paralelo a este otro eje. Y ahora cojo aquí el punto medio, si os fijáis será la proyección de este punto, que viene por aquí. O sea que coge aquí en el punto medio, ¿vale? Y lo mismo aquí, la proyección de este punto medio, ¿vale? Eso quiere decir que haciendo aquí la paralela al eje ya tengo con total precisión la posición de los ejes conjugados de la elipse, ¿vale? Bueno, todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces eso quiere decir que con la plantilla de elipses isométricas podría ya cuadrar y hacer la elipse de la base de la figura. Fijaros que me marca ahí también los diámetros conjugados, como decíamos. A ver, menos hablar y más trabajar, hacer esto aunque sea mano alzada. Que esto es sencillo. Fijaros que debe ser tangente la elipse en esos 4 puntos. Hacemos la elipse tangente. Claro, hacer esto a mano es mucho más complicado, pero hacer una elipse no es nada fácil, ¿no? Y gracias a la plantilla me lo hace perfecto, ¿no? Y ahora tenemos que este punto debe estar alineado, si está bien dibujado, con esta esquina, ¿vale? O sea que esto quedaría aquí perfectamente alineado siguiendo la dirección del eje. O sea que vamos a poner esto así. O sea que coincidiría con esto, ¿no? Igual que si sigo la dirección del eje, va a venir por aquí paralelo también a esto. Vamos a hacer la paralela al eje. Entonces hago la paralela al eje por ese extremo del cuadrilátero. Bueno, con lo cual fijaros que viene por aquí, corta aquí. Entonces este mismo cuadrado debo colocarlo aquí y hacer la elipse superior. Y así ya completo el ejercicio, ¿vale? Entonces dibujaría aquí esta línea. Dibujo aquí esta línea también paralela al eje vertical y completo entonces aquí pues también aquí la paralela al eje vertical y aquí la paralela a este eje, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí entonces esta línea. Bueno, pues como vemos, este rombo saldrá aquí repetido, idéntico, o sea que podría coger las mismas medidas. Esta medida debería ser igual que esta medida del rombo será igual que esta, y estas dos líneas serán paralelas también a los ejes, ¿vale? O sea que esta línea será paralela al eje y esta también será paralela al eje. Con lo cual colocaré aquí arriba la elipse superior y ya tengo entonces, será tangente también a esta vertical por el vértice de la elipse inferior, tangente a esta también,
corta en estos dos puntos, en este y en este, por ahí pasa la elipse, pasará por los puntos medios estos otra vez, ¿vale? O sea que este punto también lo subiría, provocando aquí el punto medio y el punto medio, lo mismo aquí. Tengo aquí el punto medio y tengo entonces ya los diámetros conjugados de esa elipse, ¿vale? Con lo cual ya puedo trazar la elipse, ya tengo el cilindro completo, ya solo me falta proyectar este. Entonces hago aquí la curva tangente en esos dos puntos, cojo la misma elipse y ya tengo el cilindro. Entonces dibujo la elipse aquí arriba, fijaros que debe ser tangente en esos 4 puntos, debe pasar por los diámetros, como no se distinguen muy bien los voy a marcar más. Entonces tenemos este diámetro, este, y este de aquí. Bueno. Colocar la elipse pues no es tan sencillo porque debe ser tangente ahí en los 4 puntos. Pero bueno, siempre es mucho más sencillo que hacerla mal. Ahí la tenemos, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos el cilindro. Fijaros que esto está alineado con esto, este punto debe estar alineado con este. Y ahora aquí al hacer la tangente a este cilindro, siguiendo la dirección de este eje, y haciendo también la tangente por aquí, tenemos la dirección de ese eje y aquí haciendo la tangente. ¿Cuáles serían los puntos de tangencia para este cilindro que ya sabemos que viene por aquí? Pues la perpendicular a este eje. La perpendicular a este eje por el punto medio, habría que desplazar la regla, es esta. Por lo tanto la línea viene por aquí, ¿vale? Bueno, y ahora podríamos proyectar estos 3 puntos que calculamos, ¿no? Proyectarlos ahí arriba y ya se acabó el ejercicio. Entonces, vamos a proyectar este punto, hacemos una vertical por ese punto. Sería, si os fijáis, el punto este saliente. Bueno, el punto ese saliente, ¿a cuál corresponde? Exactamente al punto de la mitad, y el punto de la mitad es este, ¿no? Por lo tanto, la intersección de esa línea con esta me da ya la posición real de ese punto. O sea que viene por aquí, el contorno del cilindro viene por aquí, y la intersección de esa línea con esta es este punto, ¿vale? O sea que ya tengo ahí un punto, ¿vale? Fijaros que es este punto, tenemos el eje horizontal, lo voy a marcar bien, es este. Bueno, como este es un ejercicio lioso, lógicamente esto ya no puede caer en el examen, es una ventaja, ¿no? Porque tiene mucho trazado. Entonces, fijaros que estos ejes me definen aquí el eje horizontal, entonces el eje horizontal viene su proyección por aquí, aquí abajo viene por aquí, detecta este punto. Mientras que si hago por aquí una paralela, siguiendo la dirección del eje Y', viene por aquí, y aquí corresponde a este punto. Entonces hago aquí la vertical, y tenemos aquí otro punto, que debe quedar sobre la misma elipse horizontal, igual a esta, ¿no? Ahí tenemos 2 puntos ya, ¿vale? Bueno, y ahora cogemos el punto de la altura. El punto de la altura es este, hago por aquí el punto de la altura, y corresponde a este eje. Entonces hago aquí la horizontal, y vemos que corta aquí al punto más alto, exactamente, a ver, corta aquí en este punto. Y corta al más bajo aquí en este punto. Vamos a ver. Eso quiere decir que es el mismo, corta aquí. Bueno, pues la elipse pasa por este, bueno, la elipse no, la curva ladeada pasa por estos 4 puntos, ¿vale? Bueno, y ya para concluir, vamos a coger un punto más y hacemos ya la curva final, ¿no? Entonces decíamos, este era el contorno, viene por este punto, que subimos aquí. Está delante del contorno de la figura, ¿vale? Y hará algo así. Y será tangente a esta recta y a esta otra. Y el extremo de esta elipse vendrá por aquí y por aquí.
Bueno, pues decíamos, teníamos estos 4 puntos y ahora voy a coger el último ya, este punto que correspondía a este. Entonces sigo la dirección del eje Y', viene por aquí y aquí sigo esa misma dirección, con lo cual tengo aquí un punto. ¿Vale? Y podría hacer el de abajo también, este de aquí. Entonces tengo aquí otro punto. ¿Vale? Podría hacer también el de este lado, corta aquí, entonces hago por aquí esta dirección y corta aquí en el simétrico, aquí detrás. Ahí. Vale. O sea que tengo ya aquí arriba estos 5 puntos y aquí tengo este y podría hacer también el de abajo, que sería el que corresponde aquí, bajando una vertical a esta línea. Con lo cual corta aquí esta línea en este punto. Bueno, pues esa será la curva alabeada, que la voy a trazar a mano porque lógicamente no es una cónica y no tenemos, bueno, tenemos ahí una plantilla de curvas, pero bueno, bajo esta perspectiva tiene esta forma. Bueno, concluimos ya. Lo único que hay que terminar es el cuadrilátero donde vamos a meter esta figura, ¿vale? El romboide donde metemos esto. Sabemos que va a ser tangente aquí, o sea que este es el extremo de la figura, este también. Y ahora vamos a hacer una elipse. Fijaros que la elipse debe ser tal que tiene, si hacemos una vertical, vamos a hacer ya el punto, la intersección de esta vertical con esta línea, la superior, me da aquí ya un punto de la elipse. ¿Vale? La intersección otra vez aquí en el eje central de esa línea con el punto inferior, siguiendo la dirección del eje, me da otro punto de la elipse. Por aquí abajo viene hasta aquí. O sea que ya tengo 2 puntos de la elipse. ¿Vale? De los diámetros conjugados. Ya solo me quedan estos 2 puntos. Entonces hago aquí la dirección, casi coincide ahí con el eje, y vemos que corresponde a este punto. Entonces hago ese punto y vemos que corta exactamente, este punto corta exactamente aquí. Aquí tenemos otro punto y el otro quedará respecto al centro a igual distancia, ¿no? Entonces esta línea, o sea, esta línea que corta aquí a esta de aquí. Hacemos la vertical. La vertical por este punto más o menos queda por aquí. Bueno, y decía que a igual distancia respecto a este eje viene a parar en la intersección con esta línea, que es este punto. O sea que tenemos ahí los 2 diámetros conjugados de la elipse y sabemos que la elipse va a tener aquí un eje mayor, que tendría el eje de simetría de estas 2 líneas, y el eje menor, que será, que sigue la dirección del eje Y. Bueno, y ya con esto concluimos la elipse y termino el ejercicio. Por fin. Bueno, hacemos la elipse. Recordamos que el eje mayor debe ser perpendicular al eje Y'. El eje, la elipse es esta. Vamos a marcar aquí la posición del eje mayor. Del eje menor y de los ejes conjugados, ya que tenemos todos ahí. Bueno, pues colocamos ahí esa elipse y se acabó. Vale. Tenemos ahí el eje perpendicular a esta línea. Ahí lo tenemos. Bueno, pues esa sería ya la solución final. Vale. La línea tangente, y ahora esto sería la línea ahí que entra tangente a esa recta y viene por aquí con discontinuas. Vale.
Bueno, y ahora habría que marcar las líneas ocultas, las que están detrás discontinuas, ya no lo vamos a hacer, pero bueno, creo que eso ya sería fácil, ¿no? Hacer esto continuo, la elipse continua, etc. Bueno, pues recordad que aquí tenemos todo. Tenemos, por ejemplo, este eje ortogonal a el eje Y', ya que este eje será perpendicular a Y, que este será la dirección de Y', y luego los conjugados será horizontal y vertical, ¿no? O sea que tendremos aquí el eje vertical y aquí el eje paralelo a este eje, o sea, siguiendo esta dirección. Bueno, con lo cual tendríamos ya todos los ejes de esa elipse. Vale.